Vamos a continuar con el siguiente panel, entonces, sobre todo lo que tiene que ver con asuntos legales acá en Colombia, particularmente sobre la legislación que está relacionada con influencers, algunas prácticas, algunas recomendaciones, tips y casos concretos que nuestros especialistas de esta mañana van a estar brindándonos. Realmente a nosotros nos emociona muchísimo también empezar a saber sobre todos esos aspectos legales que deben ser considerados en todo el tema del marketing digital y del desarrollo de contenido en redes sociales. Así es que vamos a presentar ahora a Astrid Jaimes. Ella será la moderadora de este panel y le acompañan Fabio Castro y María Fernanda Quiñones. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Buenas tardes para todos, días todavía, sí, días. Bueno, muy felices de compartir este espacio con todos ustedes. Este panel, como en su nombre lo indica, está orientado a la legislación y regulación de influencers. Y para iniciar, pues quisiera hacer como una presentación de nuestros expertos invitados en el tema. Tenemos a María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, abogada corporativa con amplia experiencia en las áreas de comercio electrónico, medios de pago y transformación digital, miembro de Mujeres TIC y docente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenida. Y tenemos a Fabio Castro Forero, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con más de 10 años de experiencia en litigio judicial, en derecho penal, de familia, civil y comercial, director general de la firma Cafore Abogados, con una maestría en Derecho y Sociología y profesor de pregrado en la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido. Gracias, Astrid. Vale, entonces, como es evidente, en Colombia y en el mundo, los creadores de contenido han venido en un crecimiento acelerado a través de diferentes plataformas. Esto ha ocasionado también una mayor demanda de colaboraciones a través de diferentes marcas y, por supuesto, esto nos pone en un escenario de cuestionarnos cuáles son esas recomendaciones jurídicas que deberían seguir los influenciadores para no cometer errores de tipo jurídico que además pues tienen unas consecuencias muy fuertes e importantes para las marcas, los influenciadores y para todos los actores dentro de la relación de consumo. Entonces, para aproximarnos al tema, quisiera iniciar con una pregunta realmente muy sencilla y es, ¿existe en Colombia alguna normativa que nos indique qué es un influenciador? Gracias, Astrid. Yo creo que un punto muy interesante para hablar frente a este punto es que normalmente se nos olvida que antes que influenciadores somos ciudadanos, ¿no? Y muchas veces, entre más exitosa es la carrera que tenemos como influenciadores, más se nos olvida que seguimos siendo ciudadanos. Entonces, lo primero que uno tendría que pensar es, oye, tú cumples con la misma normativa que cualquier otro colombiano. No importa qué tan exitosa seas, vas a cumplir. Entonces, como influencer, primero eres colombiano. ¿Okay? Segundo, sí existen lineamientos frente a la particularidad de la labor del influencer, pero tenemos que enmarcarlo dentro de la lógica de la relación de consumo, del derecho de la competencia y del derecho de la propiedad intelectual, que siempre van a estar inmersos cuando nosotros hablamos de comunicación. Y por último, creo que tenemos que tener en cuenta con qué sector estamos trabajando, porque muchos de los sectores de la economía están altamente regulados y si vamos a participar en la cadena, debemos ser conscientes cuál es la regulación de esa cadena. Sí, digamos que yo sobre esa línea tendría que aportar que evidentemente ya tenemos instrumentos específicos de la autoridad supervisora
de la relación de consumo, como tú bien lo señalas, que es la SIC, en la que nos dice cómo debe darse el comportamiento de los influencers. Pero sí es relevante entender que lo que ellos hacen es transmitir información y que en la relación de consumo la información que se transmite debe tener unos parámetros de veracidad, de no ser engañosa, de ser transparente. Entonces, en esa línea se tiene que necesariamente mover su actividad, porque si no lo que tenemos evidentemente son unas consecuencias de incumplimiento muy gravosas para el influencer y muy gravosas incluso para la marca que en su momento lo puede patrocinar. Las iniciativas regulatorias en relación con la actividad del influencer han estado fundamentalmente encaminadas a que el influencer sea transparente sobre la relación, digamos, de contratación que tiene con la respectiva marca, a través de señalarle, no sé, con un hashtag ad o patrocinado por o lo que sea, que al consumidor que realmente él está haciéndole promoción a una marca determinada. Eso transparenta mucho su actividad en el mercado y le permite, digamos, al consumidor tener esa información dentro de los marcos que se entiende debe serle transmitida, pues de veracidad y de confianza. Entonces, un poco esa ha sido la ruta que ha seguido la regulación. Lo relevante, más allá de la regulación, que siempre, digamos, y sobre todo en modelos digitales, es algo que no solo vemos en relación con los influencers, sino con cualquier forma, digamos, de hacer negocios digitales, es que entienda que se queda corta muchas veces y que debe tener una fácil adaptabilidad. Por lo que nosotros también hemos promovido mucho desde el gremio que se conversen y se implementen mecanismos de autorregulación como se han hecho en otras jurisdicciones. Vale, muchas gracias. Bueno, también en línea con sus respuestas quisiera entender un poco cuál es la normativa aplicable a influenciadores, entendiéndolos también como actores responsables dentro de la cadena de consumo, especialmente enfocada en publicidad engañosa. ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, está claramente el Estatuto del Consumidor, es decir, todo el que se aproxime a entregarle una obligación al consumidor debe necesariamente seguir este estatuto, contemplando, digamos, la forma en la que se deberá entregar la información, que es un poco lo que dije anteriormente. La circular básica jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio establece cuáles son, digamos, los parámetros para entregar una información que pueda considerarse engañosa, una publicidad que pueda considerarse engañosa o una información que sea deficiente. La complejidad que nosotros hemos evidenciado desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es que esas definiciones que están hoy en día en esa circular son completamente insuficientes para las dinámicas de publicidad del comercio digital. Hemos venido promoviendo su modificación, yo diría que desde que llegué a la Cámara, que es más o menos hace 6 años, y ha sido muy complejo que esto se dé porque evidentemente es un cuerpo normativo muy extenso que tiene, digamos, muchas intervenciones de diferentes delegaturas. Es complejo que se dé una modificación, pero tendrá que darse porque la forma en la que está planteado no obedece ni contempla la manera en la que hoy día se hace marketing digital y la forma en la que uno se aproxima al consumidor. Entonces eso hace que se confunda muchas veces que la entrega de una información puede hacer publicidad engañosa, lo que no necesariamente es, ¿cierto? Entonces hay que entender la forma en la que se entrega publicidad en información en el ambiente digital y cuándo realmente se está haciendo un call to action, que es realmente lo que es la publicidad, que se lleve a la persona a consumir. Pasan, digamos, de formas muy diferentes, pero pasan de forma distinta, sobre todo respecto del ambiente físico. Entonces, si se tiene una regulación que todavía no contempla la dinamicidad de los modelos digitales, pues evidentemente nos vamos a quedar cortos y hemos visto ya, digamos, consecuencias gravosas para los comercios digitales que entregan una información y esta viene a ser caracterizada como publicidad, ¿no? Eso es un poco, están ahí en la circular, pero yo diría que son insuficientes. Yo agregaría también, Astrid y María Fernanda, que está pensada la circular única de la superintendencia para un mundo en el cual la comunicación era unidireccional, estaba controlada por grandes medios que tenían equipos de abogados y donde las marcas interactuaban con el gran medio y generaban unas campañas de gran alcance. Entonces, cuando ya tenemos un mundo donde la comunicación está mucho más descentralizada,
donde hay además muchas más personas en la cadena y día por día se especializa más el sector, realmente termina quedándose muy corta la circular. Sin embargo, porque se haya quedado corta no significa que no la apliquen, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ser sumamente cuidadosos, sobre todo a nivel de qué hacemos nosotros en nuestro punto de la cadena y qué está haciendo el resto de la cadena. De tal manera que no me quede yo solamente pensando, bueno, yo hice las cosas bien. Pongo un ejemplo cercano también a la publicidad engañosa y es todo lo que tiene que ver con competencia desleal o con prácticas restrictivas de la competencia. Y es que muchas veces decimos, bueno, yo como influenciador no estoy diciendo nada contrario a la realidad, es más, yo probé el producto y de pronto no te das cuenta que el formato en el cual tú estás dando a conocer a toda tu audiencia este producto puede constituir una práctica restrictiva de la competencia o puede constituir competencia desleal. Y tú dices, bueno, yo no estoy diciendo mentiras. No, pero no quiere decir que no vayan a sancionar a la marca y que tú también termines siendo condenado solidariamente por ese formato particular que usaste. Hay una cosa que me parece que estamos pasando por alto y que es fundamental, además de las normas de protección del consumidor, de ese planteamiento sobre las normas de competencia que me parece súper importante, y tener cuidado en la forma en la que se expresa puede generar unos impactos en el mercado que tal vez no dimensionemos, pero hay algo fundamental en el desarrollo, digamos, de las campañas digitales y en particular de las realizadas por influencers, que es la protección de datos personales. Los influencers, justamente por tener, digamos, que ese rol dentro de la operación de intercambio económico, evidentemente tienen, digamos, la llegada de datos de muchas personas y el adecuado tratamiento que se haga de ese dato en función de lo que él hace y en función de lo que pueda hacer con ese dato, la marca que lo contrata, va a ser fundamental. Recordemos que para poder utilizar los datos personales de alguien se necesita autorización expresa con un conocimiento concreto de la finalidad para la cual va a ser utilizado el dato. Entonces yo creo que eso también forma parte como del marco regulatorio que de alguna manera determina el desarrollo de la actividad influencer. Vale, muchas gracias. Bueno, y también para aportar un poco al tema de datos personales, yo creo que es bueno dar un contexto aclarando, porque se puede generar confusión en que hay algunos datos que no son personales. Entonces, como son públicos, como el nombre, como el número de cédula, entonces se tiende a pensar que el dato puede ser utilizado de forma libre sin otorgar niveles de seguridad, lo cual por supuesto no es cierto. Entonces también es como un llamado a tener mucho cuidado en la recolección de esa información, de manera particular si no tenemos la autorización. Y esto pasa mucho cuando, por ejemplo, hacen un concurso, entonces envíame tu información, envíame tu teléfono, por ejemplo, que es un dato privado, envíame tu dirección, y resulta que nunca se pidió la autorización, se utilizó el dato, y esto por supuesto puede conllevar a distintos tipos de investigaciones. Entonces, una recomendación y un llamado al tema. Bueno, por las respuestas que me han dado, creo que están en línea en que en Colombia, por supuesto, falta regulación o reglamentación respecto al tema de influenciadores. ¿No es bueno un poco de autonomía? ¿Nos falta regulación? ¿Cómo lo ven? Yo no diría que falta regulación, es decir, yo diría que debe haber un entendimiento de la supervisión, un poco basada en instrumentos regulatorios que estén actualizados con el cambio del mercado, con la dinámica del mercado. A mí, digamos, eso es lo que más me preocupa. Me parece que las bases de actuación de la SIC se quedan cortas, ¿sí? No es que la SIC sea mala, es que no tiene de dónde cogerse. Realmente el Estatuto de Consumidor es un estatuto viejísimo que no contemplaba las dinámicas digitales ni las realidades actuales. Entonces yo creería que debe haber, más que regulación, un entendimiento en términos de política pública de cómo hacer esa aproximación, digamos, mucho más eficiente, porque al final la ruta, digamos, de supervisión hacia un mercado, pues que no se compadezca con su realidad,
por muy severa que pueda llegar a ser, no va a ser eficiente, es decir, no le va a reportar beneficios a la sociedad. Entonces yo creo que debe haber un entendimiento desde un pisito más arriba de discusiones que no se están teniendo con suficiente profundidad de cómo debe aproximarse, digamos, la supervisión y el entendimiento de estos nuevos mercados. Y yo lo vuelvo a decir porque realmente soy muy defensora de la autorregulación. Es decir, existen estándares, existen, digamos, diques definidos por la OCDE, definidos por la ICC, que nos dicen cómo debería ser este tipo de actuaciones. Yo creo que eso ya está inventado. Entonces, recojamos ese tema, definamos unas pautas de autorregulación. ¿Por qué una pauta de autorregulación? Pues sencillamente porque un mecanismo de autorregulación tiene una ruta de estructuración que puede, digamos, durar en deliberaciones, vamos a decir, 6 meses porque esto se extienda, ¿sí? Pero podemos ponernos de acuerdo rápidamente. En el Congreso de la República se demora bastante más, pero lo que diferencia no solamente en tiempo ambas rutas, sino sobre todo en calidad. Lo cierto es que cuando se discuten mecanismos de autorregulación, se discuten con personas que nos dedicamos todos los días a esto. Todos los días estamos en esto. En el Congreso de la República la discusión técnica a veces no es la suficiente. Entonces eso puede generar también unos traspiés que lo que terminan es por inhibir el desarrollo del mercado, que es algo que nadie quiere, porque evidentemente las rutas digitales lo que aportan es desarrollo económico y hay que entenderlo desde ahí. Entonces me parece relevante, más que entender que falta regulación, que a mí me parece es una conclusión súper complicada, porque empezamos a sobreregular un sector y terminamos frenándolo, es cómo vamos a abordar esto en términos de política pública y de herramientas dúctiles. Yo creo que eso es lo fundamental. Súper en línea con lo que menciona María Fernanda, yo creo que tenemos exceso de regulación para un mundo que ya no existe o que se está acabando. Y no comenzamos ni siquiera a entender el mundo que están haciendo y el mundo que se está construyendo. Les voy a poner un ejemplo súper concreto, que es el que tiene que ver con la réplica y el retracto. No sé si alguna vez lo han escuchado, una persona hace X tipo de manifestación, otra persona considera que esa manifestación termina lesionando su honra o su dignidad, interpone una acción de tutela y luego hay unos mecanismos a través de los cuales se supone que vamos a corregir eso, que son la réplica o por ejemplo la rectificación. Lo curioso es que estamos tan desligados del mundo que realmente existe que si yo hago esa rectificación o esa réplica a través del mismo medio, vamos a decir TikTok, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que la primera mención, la que yo hice que desacreditaba a alguien, va a terminar replicándose en todo el espacio de la, vamos a decirlo, políticamente. Si yo hice una aseveración que le gusta a X tipo de público, derecha o izquierda, pero que era falsa, se va a replicar en toda la gente que le interesa escuchar ese tipo de cosas. Y el día que yo haga la réplica, TikTok, que está basado en intereses, no se lo va a mostrar a las mismas personas que querían ver el contenido en el cual yo hablé mal de alguien. Se lo van a mostrar a todas las otras personas que les gusta verme a mí retractándome de eso que acabo de decir. Entonces yo digo, ¿se protegió el interés constitucional? No, no se protegió, ¿no? ¿La persona realmente vio restaurada su dignidad? Tampoco. ¿Okay? Pero existe la regulación y de alguna manera en otro contexto, en el mundo de la radio, en algún momento podía tener algún sentido. ¿Okay? Hoy no tanto. Y el segundo punto, también muy en línea con lo que menciona María Fernanda, es que las audiencias de muchos de ustedes o las campañas que realizan, estoy seguro que han superado fronteras. Y si nos vamos a ese punto, tendrían ustedes que comenzar a dominar 14, 15, 16 jurisdicciones, no tendría sentido. Realmente no tendría sentido y muchas veces las recomendaciones que uno les da a las personas es, espérate, vamos a trabajar con unas buenas prácticas, autorregulémonos, porque si nos ponemos a hacer un observatorio legislativo de México, Argentina, Chile, Colombia, España, para que tú puedas estar tranquilo, no vamos a acabar nunca. Y no solo eso, sino que de pronto terminamos, como dice María Fernanda, más bien frenándonos y no haciendo nada, porque siempre podemos estar terminando en algún tipo de práctica que algún país ese año consideró que debía tener una regulación especial. Bueno, muchas gracias. Fabio, me gustaría preguntarte, justamente con lo que acabas de mencionar, digamos, hay muchos influenciadores que utilizan una estrategia de publicidad o marketing nativo
empiezan a contar diferentes experiencias, a compartir sus opiniones, de pronto pueden excederse, dar opiniones políticas, en asuntos deportivos, qué sé yo, temas que están en boga. Digamos, ¿qué recomendaciones podrías darles para que no lleguen a un escenario judicial asociado a injuria, calumnia, a un delito? ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que ahí de nuevo volvemos al punto de una regulación que existe para un mundo que se está acabando, ¿no? Entonces, nuestro derecho tenía una gran cantidad de previsiones para cuando uno hacía algún tipo de comentario abierto al público, pero resulta que en los años 50 hacer un comentario abierto a toda la población nacional era tremendamente restringido, ¿no? Una persona parada en la plaza de un pueblo o una persona que tenía que más bien pagar algún tipo de pauta en radio o en televisión era completamente identificable. Hoy cualquiera puede dar un anuncio al público y tenemos una gran cantidad de regulaciones que vienen de esa era industrial que limitan ese tipo de cosas. Ejemplo, estoy buscando capital para una empresa. ¿Ustedes sabían que cuando yo hago el mensaje con un alcance anónimo o a más de 99 personas, ya eso viola la regulación de protección al consumidor financiero? Simplemente decir, yo quiero que inviertan en mi negocio, claro, pero lo hiciste a través de TikTok, le llegó a 5.000 personas, ya eso tenía que contar con algún tipo de autorización. Entonces, cuando tú me preguntas qué prácticas uno puede recomendar, vuelvo a la primera pregunta y es, primero determinemos en qué sector estamos y cómo se puede hablar en ese sector, de qué se puede hablar. De entrada, mucho cuidado con el sector financiero, con el sector de hidrocarburos, con el sector farmacéutico, con todo lo que ustedes pueden ver que genera un gran impacto social o que una recomendación podría generar, digamos, un efecto agregado, ¿no? Y lo segundo, creo que uno tiene que ser sumamente cuidadoso frente a sus aseveraciones que hace en relación con la reputación de otra persona, sea natural o jurídica, porque claro que siempre puedes dar un comentario sobre un producto, ¿no? Y hoy lo estamos viendo con el contenido UGC en gran medida, pero tenemos que conocer muy bien la barrera entre lo que es mi opinión sobre el producto y lo que puede convertirse en un ataque a la dignidad o a la reputación de una marca hecho con un alcance anónimo, agregado y que supera a las 100 personas con facilidad. Muchas gracias, Fabio. María Fernanda, quisiera preguntarte qué consecuencias pueden enfrentar tanto marcas como influenciadores por incumplimiento de normativa asociada a derecho al consumidor. Bueno, yo creo que hay consecuencias de dos tipos, consecuencias jurídicas y consecuencias reputacionales. En principio, digamos, es lo que se me viene a la cabeza. Evidentemente, consecuencias jurídicas por violación, digamos, que a las normas de protección del consumidor o del consumidor financiero, pueden recibir sanciones por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad del Estado con mayor capacidad sancionatoria. O sea, las multas de la Superintendencia son inmensas. Entonces, pues evidentemente eso es algo que nadie quiere, porque va además directamente, que eso me parece clave dejarlo claro, contra la persona, contra el patrimonio personal de la persona. Entonces, porque una marca te patrocine, digamos, no estás exento de asumir esa responsabilidad desde ninguna perspectiva. Entonces, eso puede ser complejo. Pero evidentemente puede generar una pérdida de seguidores, o sea, eso claramente, eso es súper sensible, y generar un irrespeto, digamos, a las normas de protección del consumidor, pues genera un impacto en la reputación, tanto de la marca que te ha contratado como de tu marca personal, ¿cierto? Porque pues tú tienes justamente esa posibilidad de llegada a las personas porque se ha venido construyendo algo en términos de marca personal que se puede perder en un segundo. Entonces yo sí creo que es muy relevante ser muy cuidadoso en la información que se entrega, en el modo en el que se entrega. Los mensajes deben ser realmente claros en cómo se sustenta esa información, debe haber total transparencia y total capacidad de demostrar que lo que se dice está siendo cierto, y me parece importante enfatizar en el planteamiento de los sectores, un sector como cigarrillos, como alimentación, como alcohol, temas que puedan llegar y ser, digamos, muy sensibles a menores de edad, eso, digamos, está altamente supervisado por la SIC, es fundamental. Yo pensaría que sería como en esas dos líneas, no sé si tú tengas algo que agregar, pero lo veo como ahí.
pues puede ser también penales, ¿no? Si hay injuria, que pues qué jartera, sería como ya too much, pero sí puede haberla, si hay injuria, si hay calumnia, no sé, cualquier tipo de delito de esa naturaleza relacionado con información que se diga, pues además también puede tener consecuencias penales. De pronto el otro que estamos viendo muchísimo en la práctica y que tiene que ver con esto que les decía de ustedes siguen siendo ciudadanos colombianos por bien que les vaya, es el tema tributario, ¿no? La DIAN realmente tiene muchos dientes y paradójicamente como que tú sientes en el momento en el que te llega el shot del éxito y emocionalmente te sientes en la luna y cuando más te sientes a nivel personal de pronto invencible, por el otro lado es cuando más vulnerable estás, cuando comienzas a ser mucho más interesante para una autoridad tributaria que comienza a ver un movimiento mayor, que comienza a ver un impacto mayor y ve un patrimonio con el cual puedes responder. Entonces, entre más explosivo sea el crecimiento, entre más te sientas en la luna, tal vez también más te están viendo en la luna y más te están viendo como un objetivo, como otro ciudadano colombiano más que está teniendo un gran éxito y que como consecuencia de ese gran éxito esperan una gran retribución tributaria. Bueno, muchas gracias. ¿Qué papel tienen las plataformas en la regulación de contenido patrocinado? ¿Qué nivel de responsabilidad ven en ellos? Bueno, mira, las plataformas juegan un papel fundamental, pero primero recordemos cuál es el rol de las plataformas. Las plataformas son una ventana, ¿cierto? Son un intermediario que yo utilizo para la entrega de un contenido. Entonces, la obligación que tienen, digamos, es procurar a entregar información para las dos puntas, digamos, de esa relación que intermedian, de manera que se entiendan suficientemente informadas, suficientemente tranquilas de que están recibiendo o bien una información que es veraz o bien están entregando una información de una forma correcta. Entonces, lo que hacen las plataformas es generar una serie de mecanismos para hacer filtrar esa información, para estructurar, digamos, una ruta que le permita al generador de contenido saber hasta dónde puede ir su contenido, qué tiene que hacer. Las plataformas solicitan que diga si es un contenido patrocinado, si no lo es, antes de que se suba la información, justamente para poder llegarle a la otra punta de la manera más pulida posible. Entonces, en ese rol de estar en la mitad, lo que hacen es recabar, digamos, que una serie de información que les permite asegurar que el contenido es veraz, que el contenido es demostrable, que efectivamente ha sido patrocinado, es decir, que se siguen con todas estas buenas prácticas de las que hemos hablado al momento de subir el contenido, para así también, pues digamos, entregarle ese valor a quien va a recibirlo. Ese, digamos, que es básicamente el rol que nosotros vemos tienen las plataformas, que son, digamos, sí, proveedores de contenido, pero son intermediarios de Internet, ¿no? Eso es un poco como su característica. Entonces, a veces, y ya lo hemos discutido judicialmente desde la perspectiva de la superintendencia y incluso ha llegado hasta la Corte Constitucional, por ser, digamos, intermediarios, pues no tienen responsabilidad sobre el contenido, que eso es una cosa fundamental que tenemos que ver, ¿no? O sea, las plataformas son neutrales al contenido, eso es importante. Sí proveen esas herramientas porque es de su interés que la información que siempre circule en ellas sea una información fiel, ¿cierto? Real, veraz, que no maltrate ni le haga daño a nadie, por supuesto, pero no pueden hacerse cargo de todo lo que puede generar cada uno de los contenidos que en ellas se suben porque su naturaleza no es esa, ¿sí? Entonces eso es muy relevante que lo tengamos en cuenta. Yo creo que si bien estamos en el punto que menciona María Fernanda, es algo sobre lo que tenemos que estar atentos, en especial en relación con lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Escándalos como el de Cambridge Analytica o todo el tema de la primera elección de Donald Trump, donde al final, digamos, la gran discusión con Facebook fue sobre la base de la permisión de grandes cantidades de publicidad a algunas personas que en el fondo uno diría, bueno, simplemente eran agencias de marketing rusas pautando, ¿no? Y un poco Mark Zuckerberg menciona esto en el Congreso y es, pues yo cómo hacía para saber que había una agencia que era rusa, que estaba pautando y que esto impactaba el proceso democrático de tal manera que ahora ustedes me dicen que yo tengo la culpa de todo, ¿no? Nosotros en América Latina y en Hispanoamérica en general miramos mucho
lo que son fallos en Estados Unidos. Entonces creo que el futuro de esos casos también puede ser interesante a nivel de prospectiva de lo que no va a ser hoy, sino de pronto en 10 años o en 15 años en relación con las plataformas. Aquí en Colombia, con Facebook, TikTok y todo esto, no ha habido algún tipo de ataque como tal al intermediario, pero sí alcanzó a haber investigaciones respecto de otro tipo de intermediarios en sector turismo, ¿no? Despegar, Booking, Hostelworld, la SIC en algún momento inició investigaciones sobre la base de la publicidad engañosa y ellos trataban de defenderse diciendo, oiga, pero yo simplemente permito que la gente cargue acá información, ¿no? Y la SIC le decía, sí, pero el turismo es un sector regulado y usted se encarga únicamente de compartir información turística, así que a mí me interesa que, por lo menos, ejemplo, usted solo va a publicitar o va a permitir que paute gente que tenga registro nacional de turismo, por poner un ejemplo. Entonces, comenzaron ya a intervenir en alguna medida el intermediario, que creo que es algo que a uno lo sorprende y lo hace pensar si en algún momento en el futuro, y como les digo, creo que depende mucho también de lo que ocurra en otras jurisdicciones, sobre todo en Estados Unidos, vaya a ser la relación con el intermediario, ¿no? Y si en las próximas elecciones de Estados Unidos Donald Trump es elegido, muy seguramente habrá una relación importante allí y una política que se va a desarrollar sobre todo con TikTok y con las plataformas que no tienen sus servidores en territorio norteamericano. Vale, bueno, quisiera hacerles una pregunta relacionada con inteligencia artificial, por supuesto asociada a la creación de contenido, pero también asociada a la creación de influencers. No sé si han visto a estos influenciadores creados por IA que tienen cientos de miles de seguidores para temas muy puntuales. ¿Cómo ven el nivel de responsabilidad en este sentido frente a estos avatares que están en internet, que las podemos ver en redes sociales, pero que no son personas, por lo tanto su responsabilidad, digamos, va mucho más atrás a sus creadores, a la inteligencia artificial que la creó, al que dio la orden o el prompt? ¿Cómo ven la responsabilidad en este sentido? Sí, pues veo que va a tener todo un debate, pero evidentemente pues detrás de cualquier aproximación tecnológica, cualquier innovación tecnológica, pues siempre habrá una persona responsable, una mente humana que esté, digamos, definiendo los parámetros para que se dé esa creación y pues claro, los parámetros para que se estructure ese modelo de lenguaje, que es lo que es una inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que tendría que irse al lugar que originó las instrucciones del modelo de lenguaje para saber el alcance de la responsabilidad. Evidentemente creo que la marca que contrate, digamos, esa innovación tecnológica va a tener una responsabilidad, o sea, eso es innegable porque es el mensaje que se está entregando y es, digamos, lo que nutre ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces, yo en principio pensaría que sería eso, no creo que porque haya una creación de inteligencia artificial pueda no saberse o no pensarse que hay alguien detrás de ese planteamiento y que por tanto hay una persona que tenga que ser responsable. O sea, en ese sentido, pues yo lo vería así. Pensaría yo también, María Fernanda, que inclusive la persona que difunde cómo romper, digamos, los límites de la inteligencia artificial para obtener un resultado no permitido puede entrar también en ese terreno de la responsabilidad, ¿no? Hace unos días, no sé si lo vieron, pero hubo un escándalo porque alguien encontró, en ChatGPT, por ejemplo, ustedes no pueden hablar de armas ni decirle cómo enséñame cómo fabricar una bomba casera. En principio, el programa no les va a responder, ¿no? Pero alguien encontró una manera en la cual, usando slash y esto, le hacía como el dibujito en lugar de decirle una bomba y ChatGPT pues le respondió, ¿no? Entonces, ¿cuál era esta persona? Pues lo difundió en Reels y le pareció como súper chévere, como una curiosidad súper interesante. Obviamente no OpenAI generó la alarma más brutal del mundo, pero nos preguntábamos los abogados, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de este chico que le pareció súper chévere mostrar? Muy seguramente él no quería armar una bomba en su casa, ¿sí? Muy seguramente no era su intención, pero estaba difundiendo una manera en la cual yo podría llevar al modelo a conseguir eso. O justamente el día de ayer vi
otro chico que estaba diciendo, no se preocupen que estos modelos no les da la respuesta. Entrena tu propio modelo, no le pones ningún límite y con esto te responde lo que quieras. Este otro chico lo estaba haciendo más en temas de sustancias, bueno, drogas en general, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco el tema, quisiera saber si tienen recomendaciones para las personas que quieren entrar en este mundo de influenciadores. ¿Cuáles serían esos temas claves que deberían tener en cuenta y tener siempre en el radar, ya sea para consultar a un experto o gestionar de forma directamente las relaciones jurídicas que establezcan en su papel como influenciadores? Pues sí, yo creo que las hemos dicho un poco, ¿no es cierto? Es fundamental que sepan a qué sector van sí, a generarle información, a generarle contenido, porque como lo decíamos, hay sectores altamente regulados en la economía y la forma en la que se transmiten los mensajes en esos sectores pues va a ser determinante para evitar la materialización de riesgos legales. Yo diría, pues digan la verdad, eso yo creo que es la recomendación más básica. Digan la verdad, no exageren, no digan cosas que no puedan fundamentar. Ganar seguidores es una construcción como todo en la vida que requiere un esfuerzo. Hacerlo de manera precipitada pues puede acarrearles a ustedes una subida muy rápida, pero una bajada también muy rápida y tal vez con además un componente de desprestigio pues innecesario. Entonces yo creería que entender que es esta carrera o esta ruta que se escoge es también una construcción que se debe hacer de manera, digamos, responsable, pues es yo creo que lo fundamental. Evidentemente, pues entonces sobre esa línea la información debe ser veraz, comprobable, debe promover realmente la relación de consumo desde una perspectiva real. No olviden nunca que la relación de consumo per se es asimétrica. En la relación de consumo siempre el proveedor va a tener mucha más información que el que consume. Entonces ustedes están en la mitad de esa relación haciendo que esa asimetría de alguna manera se matice un poco, están promoviendo esa posibilidad. Entonces en esa línea pues yo creo que actuar bajo esto que hemos comentado es lo esencial, ¿no? Yo pensaría eso. Sí, completamente en línea con María Fernanda y agregaría que de pronto hay varias, no diría que son banderas rojas, pero sí son varios hitos en tu carrera que debes tener muy presente, ¿sí? La idea no es que desde el día uno, como ocurre con los emprendedores, que uno les diga, oiga, no gaste, tampoco gaste toda la plata en abogados, ¿sí? Está comenzando, pero hay una idea de negocio. Creo que en el mundo de crear contenido ocurre algo similar y lo importante es que ustedes sean muy conscientes de determinadas barreras que les va a abrir un mundo de efectos jurídicos. Entonces, una, por ejemplo, muy clave es la monetización. Si ustedes van a comenzar a monetizar, están comenzando a recibir dinero, creo que es importante que en ese momento hablen con un abogado. De pronto no que tengan un director jurídico con 3 asistentes, todos abogados, no, tal vez de pronto no, pero si van a monetizar, planifiquen cómo van a recibir la plata, quién va a recibir la plata, dónde va a entrar la plata, en qué país, de qué países les llega la plata. Son preguntas para las que un abogado les puede ayudar a organizar y a prevenir una cantidad de riesgos. Otro hito que me parece muy interesante o que lo deberían tener en cuenta es: voy a trabajar con algún tipo de marca en una campaña concreta que está abierta al público, es una campaña masiva. Allí mismo yo pensaría, oye, asesórate con alguien. Muy seguramente si la marca es grande, tiene algún grado de asesoría, pero también las redes sociales han sido una gran oportunidad para muchas empresas chiquitas que no cuentan con buena asesoría y te dicen, ven, vamos a tener esta super idea de negocio, tú me vas a hacer la campaña, esa empresa no tiene 0 asesoría jurídica, tiene una idea que puede sonar interesante, ustedes hacen la campaña, luego termina sancionada la empresa que no tenía ni idea, ustedes terminan sancionados, ellos no ganan plata y de encima los demandan y les dicen, usted era el profesional, usted era el que sabía de esto, ¿no? Usted debió haberme avisado que no podíamos hacer esa campaña. Entonces para mí son 2 hitos súper básicos que ustedes deberían manejar y ese día háganle la llamada a un amigo abogado que sepa del tema por lo menos. Súper, muchas gracias. Bueno, con esto damos cierre al panel de regulación y legislación para influenciadores.
Les agradezco mucho a Fabio y a María Fernanda y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Unas preguntas.